Señoritas, bienvenidas a esta casa editorial, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos días. Ale, bienvenida. Aide, bienvenida. Sandra, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy contentas. Qué bueno, me alegra mucho tenerlas aquí. Para las que no las conocen todavía, vamos a hacer una breve presentación de cada una de ustedes. Cuéntenos un poquito. Doctora, por favor. Ok, bueno, mi nombre es Sandra Aurora González Sánchez. Soy chiapaneca, nací aquí en Tuxtla, hace ya 47 años. Okay. Y bueno, soy ingeniera química de formación básica. Y bueno, y posteriormente estudié una maestría y un doctorado en educación. Y bueno, y se podrán preguntar por qué de la ingeniería química y de la ciencia experimental salto al área de la ciencia social, particularmente el campo de la educación. Precisamente porque siempre tuve esta preocupación o este cuestionamiento de por qué existía tanta complejidad al momento de apropiarse del conocimiento científico, de la química, de las matemáticas, y por qué, un poco como en un análisis de lo que a mí me ocurría, porque yo siempre tenía en la cabeza como que ese maestro o esa maestra sabe mucho, pero no le entiendo nada, ¿no? Entonces estas dificultades en el aula que viví como estudiante y después enfrenté como profesora, porque ya tengo muchos años también impartiendo clases precisamente de estas áreas, de química, de bioquímica, estas materias que entusiasman mucho a todas y a todos. Entonces decidí hacer como análisis más a profundidad y tener una formación sólida. Hace algunos años incursioné en los temas de género. Estoy en 2 redes que considero que han sido un pilar importante de mi desarrollo profesional. La red de ciencia, tecnología y género, integrada solamente por mujeres y que tiene un grupo muy fuerte de académicas investigadoras en México, América Latina y Europa. Y la red latinoamericana de metodología de investigación, que tiene su sede en la Universidad de La Plata, en Argentina. Okay. Y donde, bueno, yo formo parte del comité directivo de Nuevo México, la verdad. Y bueno, los últimos años creo que si alguien pudiera decir cómo te describes, pues bueno, soy una académica, activista, investigadora, pero creo que sobre todo muy preocupada por realizar temas de incidencia social. O sea, para mí creo que es bien importante escribir, es muy importante investigar, pero creo que las profesoras, los profesores o las investigadoras e investigadores tenemos un gran compromiso con la sociedad. Entonces a mí me preocupa mucho llevar todo lo que tengo, lo que leo, lo que aprendo, lo que hago a los espacios sociales. Entonces trabajo talleres en diferentes partes del estado de Chiapas. Ok, y una vez que se presenten las chicas, vamos a empezar justamente con ese tema. ¿Vale? Bueno, gracias por Maestra. la invitación, gracias. Mi nombre es Aide Ocampo Olvera, tengo una licenciatura en Administración de Empresas, una maestría en Marketing Político, tuve la oportunidad de realizar una especialidad en Inteligencia Política y de Género, y actualmente estoy por terminar mi segunda licenciatura en Derecho. Y bueno, soy empresaria política, la política es mi pasión, y he tenido la oportunidad de servir a mi estado como secretaria del Instituto de la Juventud, fui diputada local en la 67ª legislatura, fui presidenta tanto estatal como municipal de diversos partidos políticos, y bueno, actualmente estoy como secretaria de la mujer en la CTM y estoy como coordinadora estatal del Movimiento Evolución por México, donde estamos empoderando políticamente a las mujeres. Es algo que realmente pues es un compromiso que tengo y comparto con una gran amiga, la maestra, que ahorita también va a platicar el tema, y pues estamos tratando de trabajar en torno a lo que se puedan realizar acciones a favor de las mujeres, sobre todo en el tema político. Muchísimas gracias, bienvenida también. Hola, ¿qué Hola, tal? ¿Cómo están? estás? Feliz de estar aquí rodeada de mujeres y de hombres tan interesantes y profundamente convencidos a favor de nuestro estado. Feliz de estar aquí con la audiencia. Yo soy Alejandra Robelo, chiapaneca de corazón, cintalapaneca, nací en un valle Soque como a 1 hora de Tuxtla Gutiérrez, precioso, muy caluroso. Los invito y las invito a conocerlo, siempre lo digo. Vayan a Cintalapa. Y bueno, de profesión soy abogada, actualmente curso un doctorado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas con metodología feminista, lo cual me lleva a decir que tengo la convicción política de ser
feminista, activista, defensora de los derechos humanos, sobre todo de las mujeres, las niñas y las adolescentes en Chiapas. Tengo una carrera en litigio. He estado, digamos, en diversas organizaciones litigando cuando se tipificó en el 2012 el feminicidio. Fuimos de las primeras abogadas que logramos sentencias bajo el concepto del tipo legal de feminicidio. Empujamos un mecanismo que se llama alerta de género, junto con las grandes maestras activistas de Chiapas. Posteriormente entré a la Procuración de Justicia del otro lado, porque me gusta probar un poco de todo. Fui Ministerio Público casi 7 años, la primera mi fiscal del Ministerio Público especializada en asuntos de violencia sexual contra mujeres y niñas, por ahí del 2015 tuve esa oportunidad. Después volví a la organización civil y fundé un colectivo que se llama Colectivo Bocas y me uní a varios otros colectivos feministas de mujeres, y justamente en la región de Cintalapa con este colectivo creamos una especie de programa con Oxfam, bajamos un recurso internacional para hacer estos invernaderos de traspatio para mujeres cabezas de familia que por lo general no tienen pareja, muchos hijos, en pobreza extrema. Justamente en ese momento fue calificado Cintalapa y la región bajo el cinturón de pobreza extrema con esta cruzada del hambre. Entonces teníamos algunos proyectos ahí de sustentabilidad alimentaria, hasta que desgraciadamente una de nuestras compañeras de la organización fue asesinada por su pareja, y ahí volví al litigio de feminicidios. Dejé esa parte tan bonita del campo y volví al tema del litigio, y así fue que entré a al servicio público con este sexenio, con el doctor Rutilio Escandón Cadenas, a quien siempre le voy a estar muy agradecida por la oportunidad. Fui coordinadora estatal de la alerta de género. Ahí tuve la fabulosa oportunidad de conocer a la diputada Aide, quien impulsó desde el Congreso, y no lo dice, no sé por qué, es muy humilde mi compañera, una comisión muy importante que hasta la fecha rinde excelentes frutos, que tiene que ver con el seguimiento puntual de las acciones para los feminicidios en el estado de Chiapas. Fue pionera en ese sentido, y ahí también me uní a una organización muy importante, que les mando un saludo, que es el Pacto de Sororidad. Tuve la oportunidad de conocer a la doctora Sandra, quien ha marcado el camino de la academia para mí, porque me enseñó qué es la metodología feminista, que había otra forma de investigar las cosas, y ahora pues en mi doctorado andamos rompiendo ahí barreras juntas con los demás doctores y doctoras que me han acompañado en ese momento tan importante de mi vida. Y ahora, obviamente, bajo el impulso de las grandes amistades que tengo aquí con estas mujeres tan poderosas, pues me inicié en la vida política. Un día una gran amiga me dijo: hazlo por ti, tú puedes hacerlo, hay mucho que hacer, y pues aquí me tienen. Soy candidata a la Diputación 14, espero candidata todavía, ¿no? Estamos en ese momento tan complejo de los partidos, de las decisiones políticas, pero la verdad es que ha sido una experiencia maravillosa para mí estar en la formación política. He ido del activismo a la academia, a lo jurisdiccional, y ahora vivir la política en las entrañas de lo que es, pues me tiene fascinada y contenta, y sobre todo estar aquí con ustedes. Muy bienvenida. Vamos a comenzar. Okay. Vamos a comenzar justamente con lo que decía la doctora. Bueno, ¿cómo empezar a permear a la sociedad? Porque la brecha está. Sí. Bueno, te voy a hablar desde lo que yo trabajo, que es la cuestión educativa, ¿no? Creo que hay algunas pautas que ha marcado este gobierno que me parece que es importante destacar. Cuando se hace la modificación del Consejo de Ciencia y Tecnología y se incorporan las humanidades, se empiezan a evaluar, ¿no?, sobre todo a las profesoras y a los profesores que desarrollan acciones, investigaciones, ¿no?, proyectos en las universidades. Se empiezan a evaluar de acuerdo a la incidencia social. Creo que eso es algo que yo tengo que reconocer y aplaudo, celebro. Falta mucho todavía para que se pueda concretar esto, que me parece que es importante, pero creo que la universidad y las instituciones de educación, sobre todo media, bachillerato y superior, tienen todavía una deuda con la sociedad. ¿Por qué? Yo siempre lo he dicho en todos los espacios, y también asumo los costos políticos de lo que representa mi posicionamiento, ¿sí?, de que las universidades en las funciones sustantivas, ¿sí?, todas emanan, tienen docencia, investigación, y una última que yo no sé por qué nunca se menciona, que es importantísima, que es la extensión universitaria y la vinculación. Entonces, en esta parte de la extensión es donde precisamente en el origen de las universidades se marca que cuando una universidad llegaba a un espacio, se instalaba en una ciudad o en alguna localidad,
eso tenía que significar un cambio y una transformación social, porque estaba llegando la educación en el sentido de la formación de los profesionales en distintos ámbitos y disciplinas. Entonces, la extensión universitaria permite a todas las instituciones de educación superior, es más, obliga a las instituciones de educación superior, ¿sí?, a realizar acciones de incidencia y de transformación. ¿Cómo? Hay varios mecanismos. Los servicios sociales, ¿sí?, que para mí todavía son un área que no terminan estos espacios que coordinan, que dirigen, de enfocar. Creo que las juventudes traen mucho ímpetu, tienen muchísimas ganas de poner en práctica sus conocimientos, y muchas veces se les relegan a espacios donde no se aprovechan. O sea, yo no entiendo cómo una universidad esté instalada y tiene carreras como ingeniería civil, topografía, y en la siguiente barda están las colonias y tienen calles sin pavimentar. Por lo menos los levantamientos topográficos y los proyectos deberían de estar con personas que están estudiando la carrera, y ahí están las áreas de oportunidad de servicios sociales, ¿no? Psicología, colonias donde hay mucha violencia. Entonces, ¿dónde están los proyectos de investigación que van orientados a través, dirigidos por supuesto por investigadores o investigadoras con la experiencia que tienen, y servicios sociales que vayan y que empiecen a trabajar y a conocer el contexto? Yo creo que, sin duda, las instituciones de educación superior, porque la voy a llamar así, porque al final a veces decimos universidades, pero hay tecnológicos, universidades politécnicas. Entonces, el concepto que se maneja a nivel general es IES, esas son las siglas, pero es instituciones de educación superior. Creo que es importante la docencia, por supuesto, es importante la investigación, pero la investigación es precisamente, los resultados de la investigación es el producto donde, bueno, se han aplicado recursos, porque hay recursos allí para que se haga investigación, están todas las capacidades intelectuales de las y los investigadores, y entonces yo creo que el fruto es la extensión, la aplicación de esto. Tecnologías, por ejemplo, yo conozco colegas que son buenísimos en cuestiones de energías renovables y que también hacen mucha incidencia social. O sea, pero ellos, o sea, ya es mutuo propio. Pero esto es un compromiso, no debe ser la voluntad del profesorado, debe de ser la voluntad institucional, con el respaldo de quienes encabezan las instituciones, y además no solamente el respaldo, también por supuesto el aspecto financiero, porque no se puede dar un paso si tampoco hay recursos asignados. Sí, creo que allí es donde podríamos trabajar más incidencia. Hay una deuda ahí, creo que todavía no se ha aterrizado, no se ha atendido, y también creo que es un área de oportunidad para los nuevos gobiernos, para las nuevas personas que encabecen las instituciones, ¿sí?, de poder llevar todo esto, porque yo estoy segura que se hace mucho en las universidades, a la sociedad, y entonces tengamos una sociedad que florece a la par de las investigaciones en las instituciones. Exactamente, sociedad y educación, sin lugar a dudas. Exacto. Ahora vamos a hablar de sociedad y política. Bueno, en el ámbito político, lo que te puedo yo mencionar, cómo permear, realmente hoy por hoy podemos decir que ha sido una lucha constante de muchas mujeres que han determinado, que se ha logrado que a través ya de las leyes, y sobre todo en la principal, en la ley general de acceso a las mujeres, la vida libre de violencia, ahí está muy claro y estipulado en el artículo 20 lo que es, por ejemplo, en este caso, la violencia política en razón de género, ¿no? Entonces, realmente las leyes están, los artículos están, el tema es poder hacer partícipes a las mismas instituciones políticas, que esto no quede en letra muerta, para empezar, ¿no? Hoy por hoy también cada instituto político, sea partido que sea, tiene que generar, por ejemplo, un porcentaje en la capacitación de las mujeres, y eso no es aplicable, realmente no se está dando. Se hizo una investigación hace como 2 años donde se le preguntó a cada instituto político qué hacía con ese porcentaje. Muchos hablaron de revistas, muchos hablaron de pláticas, o cuestiones que realmente no eran aterrizables para poder generar un empoderamiento o una información real a las mujeres sobre sus derechos políticos, ¿no? Entonces,
hoy por hoy creo que hay un gran reto y lo puedo decir abiertamente. Ahorita estamos por iniciar un proceso electoral y hasta ahorita yo no he visto ni al IEPC ni a ningún instituto político hacer como un convenio. Sí se hizo para un tema de que fueran elecciones libres de violencia, que se generaran con paz, porque obviamente también hoy por hoy Chiapas lo necesita. Sin embargo, yo nunca vi a ningún partido o ningún instituto el poder agarrar, ver y generar un acuerdo donde estas elecciones fueran libres de violencia contra la mujer, ¿no? En materia política. Entonces yo creo que ahorita lo que se tiene que hacer, sobre todo, no nada más en tema político, sino en general, el hablar, de erradicar la violencia contra la mujer, el hablar de lograr una equidad, no debe de caer solo en una lucha de las mujeres, sino también de hombres y mujeres, de los institutos, de todo aquello que de las mismas instituciones procuradoras de justicia, que nos unamos, o que realmente cada quien haga su trabajo, ¿no? En materia política tenemos una gran historia, desde que, de hecho, nuestra participación se genera desde que tenemos el derecho al voto y a ser electas, ¿no? Que eso fue en 1953 a la fecha. Hemos pasado por diferentes evoluciones, en que hoy ha recaído el tema del 50% en paridad, ¿no? Sin embargo, aún hay situaciones que se buscan en no otorgar ese 50 en paridad de alguna u otra forma. Entonces ahí es donde deben de entrar las instituciones procuradoras de justicia, los institutos políticos y obviamente también la sociedad en general en esa lucha para lograr una equidad, hablo en materia política. Entonces tenemos sociedad y educación, sociedad y política, y sociedad y leyes, y justamente tú estuviste de los dos lugares. ¿Cuál es tu perspectiva y cuál es tu análisis desde los dos lugares? Desde la parte que litigas y de la parte que estás en el sistema. Pienso que existe un gran reto para las mujeres cuando se habla de acceso a la justicia. Fuera de sonar banal, porque todo el mundo lo dice, ¿no? Para las mujeres el tema de acceso a la justicia, pero si te vas a estudiar las causas de por qué las mujeres no accedemos a la justicia, puedes encontrar datos valiosos que ayudan mucho a las personas que no tienen esta convicción, déjate feminista, sino de visión de género, perspectiva de género, de las desigualdades, de los contextos, que te dan mucho de dónde cortar. Ves estadísticas de cuántas denuncias existen al día y ves que más del 80% son mujeres víctimas, y de ese 80% las que prosperan no son esas, sino el otro 20% en donde los varones son quienes denuncian. Para muestra un botón, son páginas abiertas, podemos entrar, hay una que se llama alertadegenerochiapas.gov.mx y hacen una estadística padrísima que es pública, mensual, sobre los delitos basados en género, en violencia de género, y podemos ver incluso si están ya vinculadas a procesos, si están judicializadas, si no, y ahí podemos hacer como un balance específico. Entonces, cuando te preguntas ¿por qué realmente a las mujeres nos cuesta tanto acceder a un proceso de denuncia, de demanda alimenticia, de sustracción de mis hijos, no los puedo ver, lo que vivimos todos los días? Pues básicamente es porque las leyes están hechas para y por los varones, están en contextos idealizados, masculinizados, que si fueras un hombre sería más sencillo hacerlo, que si te lo pones en el zapato de las mujeres, que se llama perspectiva de género, es súper complicado hacerlo, y que cada vez que tú quieres iniciar una denuncia o una demanda, resulta tan complejizado llegar a un proceso incluso de una acusación contra alguien, que todo se desvanece en ese momento. Incluso una vez que, digamos, pasamos ese reto, yo que fui Ministerio Público tanto tiempo y que saludo siempre a mis compañeros con mucho afecto y cariño, porque también la institución de Procuración de Justicia en México está tan desgastada, está tan desvalorizado el trabajo profesional que se hace. Déjate la capacitación, porque siempre se va en ese tema de formación, ¿no? Es que los MPs no están formados, los peritos no tienen capacidades. Bueno, tú pregunta cuántos peritos y peritas existen solamente en la Fiscalía General del Estado a nivel Tuxtla Gutiérrez, centralizado. Y sabemos que tenemos fiscalías de distrito, que tenemos también fiscalías especializadas, no tenemos tribunales suficientes. Tú llegas a una audiencia de vinculación y puedes tener una audiencia de aquí a 3 meses, y ese día a lo mejor te tocan la cola y pasas a las 2 de la mañana. Te
estoy hablando de pocos jueces, te estoy hablando de 3 peritos para el estado entero, te estoy hablando que no tenemos muestras para hacer cruces de ADN, mucho menos de la fosfatasa ácida para medir el grado de semen o no. O sea, todas esas pruebas que tú dirías son contundentes para establecer la cientificidad de un proceso, no existen en Chiapas al día a día. La persona que en Motocintla tienen un tema de violencia sexual, en Tumbalá, en Sinacantán, es decir, tendrían que viajar hasta Tuxtla Gutiérrez para tener un proceso ágil. Existen muchas cosas que, como decía bien la doctora Sandra y la maestra Aide, son nichos de oportunidad para saber en dónde está focalizada la problemática y qué es lo que realmente tenemos que hacer, porque como litigante también estuve ahí y tú empujas para que eso pueda suceder, pides pruebas, pides datos, hay plazos, hay amparos, hay apelaciones, y al final, si eres tu mujer víctima o tu mujer que te están defendiendo, el contexto es totalmente distinto, diverso, y no tiene nada que ver con tu realidad. Por ejemplo, la pericial sí se hace, pero a las 9 de la noche, porque a esa hora está el perito. A esa hora tengo que acostar a mis hijas, tengo que ver qué van a cenar, porque el agresor es el papá y entonces con quién las dejo, no tengo un peso, se llevó el acta de nacimiento, estoy en un refugio. Todo eso que no pasa si eres hombre y alguien te robó el carro, por ejemplo, ¿no? O si vives un contexto de violencia que no tiene que ver con eso. Entonces, cuando entras a estudiar cualquier ley, la que sea patrimonial, la mercantil, la de víctimas en mi caso, que la he estudiado, tiene una magnitud de diferencia total, desigual, que ni siquiera se puede observar con tanta facilidad si eres una víctima hombre o si eres una víctima mujer. Entonces yo creo que ahí hay un gran reto, creo que tienen muchas aristas de oportunidad que tenemos que hacer, pero el marco jurídico no es completo, no está totalmente, digamos, a favor de las mujeres. Tenemos esa idea de que existe un bloque normativo de avance de las mujeres en el orden jurídico, sobre todo nacional, la ley de acceso, las leyes de igualdad, los planes de desarrollo que hablan acerca de eso, en fin, todas estas secretarías incluso que se crearon, las fiscalías especializadas, que han sido un gran avance para las mujeres, sí, pero desde la masculinidad y los conceptos institucionales. Falta toda una estructura normativa con perspectiva de género para que logremos realmente que las mujeres puedan tener procesos incluso de demanda de alimentos, pues. Cómo hago una herencia para que quede a nombre de mis hijas, una donación a nombre de las hijas, cómo hago un tema de testamentos, en cuanto entra una niña, una mujer, un adolescente o una mujer tercera edad, es totalmente distinto el contexto. Entonces creo que va más allá de la formación, creo que tenemos que revisar todas las normas con esta nueva perspectiva de las mujeres, y sí, perspectiva feminista con una metodología distinta, y yo creo que eso es lo que hace falta, pero es un área muy grande de oportunidad que tenemos que aplicar, y pues que en eso estamos, ¿no? Caminando. Bueno, sin lugar a dudas, este aspecto que tenemos a nivel local, estatal y nacional, como que se podría replicar en diferentes lugares del mundo, pero si quisiéramos avanzar, ¿por dónde empezaríamos? Digo, sin lugar a dudas, la educación es transversal. Sí. Y une justamente esta parte social, política, y esta parte social y de leyes que deben estar juntas, pero definitivamente en educación tenemos muchos puntos todavía por los cuales empezar a trabajar. Entonces, ¿por dónde empezamos? ¿Con qué puntito o con qué granito de arena comenzamos a partir de justamente esta mesa de conversación, de diálogo, de construcción, para que mañana podamos empezar a ver la diferencia? Bueno, como bien dices, Chiapas históricamente ha representado un estado donde pues el nivel de pobreza es muy alto y también el rezago educativo. Pero estos dos elementos, pobreza y rezago educativo, mundialmente son la vina que siempre van juntas en todos los países y las regiones. Y no es casualidad, porque al final el no tener acceso a una educación de calidad te genera desventajas, porque no puedes tener acceso a la información, ¿sí? No puedes ser consciente de los derechos que tú tienes, no los puedes ejercer. Ese pequeño margen que hay de poder acceder a la justicia queda nulificado, ¿no? Pues mucho menos pensar en una aspiración política, ¿sí? Porque también eso requiere que tengas cierto nivel educativo y que conozcas procesos, ¿sí? Bueno, entonces si por ese lado vemos que la parte de la educación es, como dices tú, transversal y es fundamental,
En Chiapas tenemos un índice de analfabetismo todavía muy elevado, pero esto viene acompañado de la, podríamos decir, de la naturaleza que tiene nuestro estado en términos de diversidad cultural y también de que hay una dispersión geográfica muy alta. Creo que hay un punto aquí central donde yo quiero como aterrizar. Tú me decías, ¿dónde yo empiezo? Fíjate que estoy colaborando en un proyecto, tengo el honor de que ya podríamos decir es la segunda versión de un proyecto que estamos trabajando de educación científica en infancias, sobre todo en niñas, ¿sí? Educación matemática. Y acabo de ir a hacer trabajo de campo, estuvo aquí un grupo de colegas de UNAM a la Reinsar, ¿sí? Entonces me ubiqué en ese momento en una escuela multigrado, bilingüe, ¿sí? Y además con nada más una profesora y un profesor, egresados de una escuela normal que forma profesores y profesoras bilingües. Entonces, cuando tú te paras allí, yo voy a traer aquí la voz de la maestra, o lo que la maestra me comentó, y ella me decía, Dora se llama la maestra, me decía, Dora, traemos un problema muy fuerte ahorita que se habla de la nueva escuela mexicana, ¿sí? Me decían, nuevamente, doctora, estamos padeciendo lo mismo. Los programas se crean allá, ¿sí? En un escritorio. Y sí, yo he leído acerca de la nueva escuela mexicana. Me parece una apuesta muy interesante, lo vuelvo a decir. Muy interesante. Plantea precisamente llevar a no la parcelación del conocimiento, es decir, no ver la ciencia de manera fragmentada, sino ver los campos de conocimientos para resolver un problema en la cotidianidad. Interesante. Apunta a estrategias que tienen que ver con el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas. Interesante, sin duda. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que surge y emana desde un centro que está muy lejos de Chiapas. Y de una realidad muy lejana de Chiapas, claro, donde quien diseña ese programa no conoce la escuela de la maestra Dora. O sea, no se enfrenta a un grupo de niñas y niños que tienen que caminar hasta 2-3 horas para llegar a la escuela, donde a veces tú observas lo que ellas y ellas comen en el receso, y entonces ahí dices, aquí hacen falta desayunos escolares también, que se alimenten. Claro. Primero. Sí, sin lo básico no se puede pedir educación. Exacto. Mira, y te voy a decir, el tema del agua, sin lugar a dudas, en todos estos lugares, los que no cuentan con un arroyo cerca, es un problema. Es un problema. Y yo te voy a decir que es ahí donde viene, y porque yo ya lo viví, o sea, de hecho, llevábamos un taller de ciencias, porque yo trabajo talleres para formar vocaciones científicas a temprana edad. Por esta preocupación que te digo que tengo del tema de la ciencia y las estadísticas tan bajas, porque además también hay una poca representatividad de mujeres allí, que sería tema de otra conversación. Pero vamos a dejar con el segundo ese. Pero particularmente cuando diseñé el taller, y lo diseñé con un chico que él nació allí en la Reinsar y que además forma parte del equipo de investigación, es estudiante. Pero acabas de dar en el punto. El tema es justamente involucrar a cada una de esas comunidades a lo que estamos haciendo, porque en definitiva creo que la biodiversidad que tiene el Estado es maravillosa, pero esa biodiversidad tiene ecosistemas, y esos ecosistemas son bien diferentes. Exacto. Y en nuestro estado eso se replica, depende en el norte, en el sur, en el centro, en el oeste, en la costa o donde fuere. Entonces, si justamente no tenemos esa capacidad o esa visión de involucrar a los que están ahí, nosotros no vamos a poder influir de ninguna manera positivamente en crear una sociedad diferente y buscar una calidad de vida, que creo que todos los que estamos en esta mesa es lo que apuntamos, que tengamos una calidad de vida mejor. Sí, y es que históricamente han sido excluidos, y eso es precisamente un aspecto, creo que es importantísimo, porque como tú decías, yo puedo decir que Andrés, que es estudiante del 9º semestre de la licenciatura en biología, que forma parte del equipo de investigación, o sea, porque en realidad es eso, él nos tiene que dar las lecturas del contexto, o sea, nos tiene que decir cómo ellos interpretan las realidades que nosotros estamos viendo de otra manera. Y cuando diseñamos este taller, porque lo pensamos juntos, ¿sí? Cuando veo a los niños que son hablantes de tzotzil, ya violentado un primer derecho humano, que es el derecho a que tengan acceso a la educación en su lengua, porque los libros están en castellano. Claro. Cuando empezamos a acercarles materiales que necesitábamos como parte del proceso de investigación y a platicar
vimos que tenían problemas con la lectoescritura, pero en castellano, porque ellos piensan en tzotzil, claro, construyen en tzotzil. O sea, no es que sean alumnos que no entienden, que tienen un bajo, no, de ninguna manera. Y cuando dimos el taller de otra manera, desde una narrativa, porque cambiamos el taller de ciencia y se hizo un cuento, eso lo padecimos toda la noche porque estuvimos trabajando, y él les dio el cuento en lengua tzotzil, e hicieron los dibujos, las cosas fueron totalmente distintas. ¿Sabes qué es eso? Contextualización de contenidos educativos. Que creo que ese es un punto de partida que hace falta para que empecemos a ver los cambios a un plazo, podríamos decir, tal vez no tan inmediato, pero sí, por lo menos yo diría 1 o 2 años. Cuando tú tomas en cuenta a las comunidades, a las profesoras y a los profesores que tienen tanta experiencia, y hablando de las niñas y de los niños, aquí yo tuve una ruptura en el feminismo, incluso la doctora Elsa que me acompañó, y te comento, y nada más voy a cerrar con esto, porque tuvimos la oportunidad de platicar con un profesor, un hombre muy inteligente, supervisor que formó parte del movimiento zapatista, y él nos decía, porque nos lo decía así muy atormentado, es que yo no sé qué es eso del feminismo, no lo entiendo, ¿no? Me cuesta, me ha costado incluso que mi jefa sea una mujer, ¿no? Y ya nosotras allí platicándole, ¿no? Que nace a partir de las desigualdades, que ha sido además una corriente que ha abonado mucho a la sociedad, y decía, ya, encontré el punto. Es que nosotros, desde nuestra cultura, desde el movimiento zapatista, hablábamos de la dignidad de la mujer, claro, de la dignidad del ser humano. Entonces están expresando situaciones diferentes, mismas, pero exacto, porque allá ni siquiera eran seres humanos, pues las mujeres no eran ni vistas así. Entonces para ellas ya la dignidad del ser humano, la dignidad de la mujer. Entonces creo que lo que ha faltado es esto que hablábamos hace rato, comunicarnos. O sea, no quedarnos como que aquí yo soy la que genera el conocimiento, la brillante, y digo, yo no puedo apropiarme de la voz de nadie, ni la de ellas, ni la de ellos, sino al final tenemos que construir de manera colectiva. Entonces creo que para cambiar esas realidades hace falta de verdad llegar al contexto, ¿sí? Y que se creen desde allí de manera colectiva, ¿sí? Los contenidos, y además para que realmente el aprendizaje signifique algo. Porque si tú llegas y le vas a contar a los niños un cuento de geometría y aritmética, cuando ellos construyen, porque también tienen su propio conocimiento, pero construyen desde su cultura, ¿sí? Entonces estamos ya generando una ruptura muy fuerte, y creo que ese sería un área de oportunidad. Maestra, en el tema político podríamos decir que justamente estas leyes que mencionabas anteriormente son las que empezaron a determinar de cierta forma una igualdad, pero esa igualdad está en números. Sí, claro. ¿Cómo llevarla a la realidad constante? ¿Cómo trabajar en grupos? ¿Cómo trabajar en esquemas sociales que permitan que se vayan como proyectando, no solamente aquí en la capital, sino en todo el estado? Bueno, esa es una gran tarea que obviamente, sobre todo aquí la cuestión y lo más relevante es el poder informar e involucrar. Creo que serían las dos palabras. Voy a poner un ejemplo para poder empezar a explicar. En el movimiento en el que hoy estamos, de Evolución por México, ¿qué es lo que estamos haciendo? Somos un grupo de mujeres que sabe de leyes políticas, que tienen una trayectoria política, y lo que estamos haciendo es involucrar a otras mujeres a fin de que ellas también tengan esas herramientas. Entonces, hoy por hoy, el lograr establecer eso, también los mismos institutos políticos, en lugar de estar buscando la manera de no cumplir con ciertos reglamentos o con leyes que ya están estipuladas como con sanciones, porque eso pasa desafortunadamente en muchísimas ocasiones, que no sé, en el 2002, cuando ya había un tema de un 70-30, buscaban la forma de que fuera en municipios, la participación de la mujer fuera en municipios de menos rentabilidad. Cuando surgió ya el 50-50, se dio exactamente lo mismo, ¿no? Está bien, vamos a buscar la paridad de la mujer, pero que sean las mujeres en todos los municipios o estados con menor rentabilidad. Pero todo esto no se sabía, porque no las pocas mujeres que buscaban poder participar, o que les interesaba poder participar en la política, no tenían toda esta información.
Entonces, este es un trabajo, un compromiso que tiene que tener las instituciones políticas y también los gobiernos. Es bien importante lograr hacer a un lado el tema que la sociedad hoy ve la política como algo apático realmente. ¿Y por qué? Porque obviamente dicen, ¿para qué voy a participar? Por ejemplo, si ya está decidido esto, si ya está determinado aquello. El tema es que le debemos dar la importancia a la política desde esta perspectiva. Quien te va a llegar a gobernar está en un proceso político, y el que va a tomar decisiones en tu entidad, en tu estado, que va obviamente a afectar, hablando de este tema particular, el tema de una equidad, es ahí donde tú le tienes que darle importancia al tema político, que hoy por hoy a veces no lo tenemos. Tenemos, por ejemplo, en el tema de los jóvenes, un porcentaje muy bajo de interés, porque obviamente quieren ver otras cosas, pero el tema de la política es relevante porque es a partir de donde se van a tomar muchas determinaciones. Entonces, hoy por hoy, estas leyes que existen gracias a la lucha de muchas mujeres, tenemos que permearlas, tenemos que informarlas, pero creo que dijiste un punto muy básico al empezar la entrevista con la doctora. El tema educativo es la base de todas las problemáticas que pueda haber desde la ley, desde el tema político, porque de hecho si nosotros empezamos a generar desde el tema educativo lo que es la equidad, hoy no tendríamos el tema de cómo cambiarle el chip a un MP para que actúe con perspectiva de género, cómo cambiarle el chip al presidente de un instituto político o al del IEPC o al del INE para que actúen en torno a esto, ¿no? Entonces creo que no es descubrir el hilo negro, simplemente que desde el origen de la educación, que de ahí nos empiecen a involucrar o a inculcar a niños y niñas de cómo actuar y qué es la perspectiva de género, creo que puede haber resultados, no tal vez para hoy, pero sí muy asertivos para el día de mañana. Bueno, los retos son bastante importantes. Creo que es importante comenzar. Por eso platicábamos fuera de cámara, ¿no? Empezar desde un punto, que creo que es para empezar a abrir estas mesas, para platicar, para generar dinámicas, justamente para llegar a 1, 2, 3, 4 personas, pero por sobre todo, cómo llegar a esa parte que tú has vivenciado, que justamente no quieren entrar en la dinámica. Sí, yo creo que han hablado de cosas muy importantes, como llevar estas grandes estructuras que tenemos al día a día de las personas que viven en nuestros municipios. Ejemplo, te voy a poner el ejemplo de mi municipio. En Cintalapa existe solo una mesa dentro de, digamos, la fiscalía, pequeña fiscalía que hay ahí, que es de todo un distrito, que atiende a muchos municipios, y que por casualidad ahí tenemos la mesa central del tema de género. Y bueno, yo quiero saber cómo esa MP, porque yo fui una MP en San Cristóbal de una de esas mesas, cómo esa MP sola con su secretario puede recibir tantas denuncias de violación sexual, de robo de ganado, de robo de bicicleta, pederastía. ¿Sí me explico? Es claro, así. Y tener esa visión de género en cualquier delito, porque el tema de la perspectiva de género es aplicable a cualquier cosa. Entonces yo quisiera saber cómo logramos que esa educación de la que hablamos, no solo en las normas, sino desde la básica, pueda estar en esos lugares en donde la gente realmente está en contacto con la violencia o con la aplicación de la norma. Entonces, hay mujeres, sobre todo, hombres también muy comprometidos con el tema de las desigualdades y con el avance progresivo de los derechos humanos, porque no es un tema de mujeres, como bien se dijo, sino es un tema de que queremos que las desigualdades, sobre todo entre niños, niñas, el tema indígena, lo que nos atraviesa, el tema de mujeres, pobreza, puedan tener un balance. No solo es por las mujeres, sino es porque queremos un avance general en la sociedad. ¿Cómo podemos hacer para que eso funcione? Muchas mujeres y hombres lo estuvieron haciendo, lo están haciendo, lo estamos haciendo, en impulsar que desde el plan de desarrollo municipal se pueda tener a una dirección, una institución, un encargado para el tema de atención prioritaria a estos grupos en vulnerabilidad. Lo hizo la diputada. Impulsar que existan materias específicas desde la educación básica,
la doctora se creó algún programa en alguna ocasión para que pudiéramos difundir el tipo de educación de la que habla la diputada, de equidad, de derechos humanos en las básicas. Y tú dices, bueno, las ideas que romperían con la estructura de desigualdad existen. ¿Qué tenemos que hacer entonces para que eso pueda ser posible? Elegir bien a las personas que deciden. Yo creo que eso es muy importante. Creo que no podemos desviar la atención en los pleitos mediáticos, en la política que no tiene contenido, que se basa en la violencia, en el dime y direte, en cómo se ve, cómo se viste, que dijo el otro día, y que vayamos a la profundidad de realmente qué significaría eso para el cambio del lugar en donde vivo. En mi caso, pienso en mi municipio, en donde yo he vivido desde niña, tuve la oportunidad, que fue un privilegio, de salir a estudiar, prepararme, y el privilegio de regresar para ver en qué puedo, desde la trinchera que sea, aportar para que las niñas que nacieron en el contexto en el que yo nací tengan mejores oportunidades que yo, que mis hijas, mis hijos, mis sobrinos, en fin, puedan vivir en contextos que no sean de desigualdad. Y caigo en algo, para ser un poco más concreta, que creo que se ha hablado en esta mesa, que es básico, que es la seguridad alimentaria. No puedes pensar, no puedes educarte, no puedes correr, no puedes caminar 2 horas si no tienes comida, energías. Y hicimos un estudio en Cintalapa hace muchos años acerca de lo que comen las mujeres en el embarazo, en las colonias de la periferia, en los ejidos. En mi municipio hay muchos ejidos, hay 2 localidades y 400 ejidos alrededor. Es enorme la dispersión territorial de la que hablaba la diputada y la doctora. Estoy aquí a 8 horas y es el mismo municipio, ¿no? Claro. Porque no hay vías de comunicación. Exacto. En fin. Entonces, tener baja alimentación de nutrientes, minerales, sales, cuando estás gestando, implica que el producto puede nacer mucho menos apto cognitivamente para poder aprender. Entonces, yo creo que ahí hay que poner especial atención. El derecho a la seguridad alimentaria, que es un derecho humano, a la alimentación básica en las madres que están o que quieren ser o que están embarazadas, y en los niños y niñas que acaban de nacer o están en la primera infancia. Yo creo que eso es básico. Hay que llevar programas de educación de traspatio. Solo necesitas residuos de PET, es decir, tu botella de Coca-Cola que compraste, le pones algún sustrato y aprendes cómo cosechar, pues lo básico, tomate, cebolla, lo que comes todos los días, ¿no? Para poder empezar a inyectar un poco de educación alimentaria. Y obviamente con lo que decía la doctora acerca de los estudiantes, las estudiantes. Por ejemplo, en Cintalapa hay una NARRO, hay una sucursal, digámoslo así, como se dirá, doctora, un campus desde hace años que se impulsó a traerlo porque es eminentemente rural la zona. ¿Cómo hacer que esos estudiantes realmente vayan con apliquen? Imagínense que pudieran aplicar eso de manera gratuita en las miles de colonias que hay en Cintalapa, y estoy hablando de 224, 25 municipios que estamos en su mayoría bajo indicadores de pobreza, que implica violencia, que implica desconocimiento, ya no digamos acceso a la justicia, en fin, todas estas cosas. Pero yo creo que hay ideas muy puntuales que pudieran ser aterrizables, que existen ya muchas propuestas en el tema de acceso a la justicia. Existe toda una declaratoria de alerta de género que te dice qué hay que hacer. Instala tantas luces, alumbrado público, instala tantas cámaras, hasta te va desglosando por indicadores cómo vas. O sea, no tenemos que rompernos la cabeza. Las mujeres hemos trabajado mucho en eso, los hombres también, de qué pudiéramos hacer para que esto de la norma se haga real, ¿no? Sí se puede. Yo soy positiva siempre. Por supuesto que sí se puede, y creo que es parte de, primero, como decíamos, de generar la conversación, después de comunicar, de ser efectivos en la comunicación y de empezar a sacar de la mesa ciertas, vamos a llamarle como prejuicios, y empezar a ser más prácticos, más directos, más frontales, sin faltarnos el respeto, sin llegar a la falta de educación, claro. Y con el objetivo principal de construir. Nosotros creo que estamos construyendo para las generaciones que vienen, para nuestros hijos. Queremos dejar un lugar diferente, queremos generar una dinámica y una aportación que sirva para que el día de mañana, digamos, generamos nuestro granito de arena, y eso
es lo que nos hace dormir tranquilos, es lo que nos hace hacer la diferencia, pero por sobre todo es lo que nos permite que, yo le decía el otro día a un amigo, que mi hijo me diga dentro de un par de años, papá, me quiero quedar a vivir en Chiapas. Tal vez sería el regalo más grande que él me pueda dar, claro, por supuesto. porque él tiene 10 años y se piensa ir a vivir afuera. ¿Por qué? Porque me dice, ay, que no, es que esto no me gusta, es que esto... Entonces, es desde ahí donde empiezas a construir, y es donde ahí nosotros tenemos la responsabilidad social, civil, y justamente en este proceso que estamos entrando de decidir, justamente lo platicaron cada una de ustedes, y yo vuelvo a hacer el llamado, somos todos responsables de quienes nos dirijan. Somos todos responsables de lo que pase. Somos todos responsables del derecho que tenemos como ciudadanos de ir a votar, porque es un derecho, y después tenemos la obligación de entender y ser partícipes de la nueva educación cívica que tenemos o que queremos para la realidad que querramos vivir. Pero no podemos ser ajenos y no podemos seguir en el proceso de echarle la culpa al de al lado ni al de enfrente. Es nuestro turno, nos toca, tenemos que hacer conciencia de una educación cívica responsable para que todo esto siga caminando, para que todo esto genere una dinámica positiva y para que podamos hacer la diferencia de una mejor calidad de vida, que creo que, vuelvo a lo mismo, es lo que todos buscamos como seres humanos. Yo les agradezco de todo corazón el tiempo que me han dado, y ojalá que se pueda repetir cada 15 días, pero si no cada 20 o si no cada 25. Sé que tienen agendas muy ocupadas y demás, pero bueno, el espacio está aquí, las puertas están abiertas. Ha sido un placer, pero sí me gustaría que cada una dé un mensaje antes de que terminemos. Okay. Bueno, pues creo que en este momento que estamos viviendo, precisamente el momento electoral, ¿sí? Y como sabemos, yo hablé de voluntad política, que creo que a veces hace falta la voluntad política, pero más allá de la voluntad política, creo que es la persona idónea, ¿no? La que tenga el conocimiento, la que tenga esta disposición de recuperar las necesidades que tiene nuestro Estado. Creo que sí es importante hacer un llamado a todas y a todos a informarnos y a la construcción de una ciudadanía, ¿no? Tener ciudadanía es fundamental, porque como ciudadanos y ciudadanas no podemos ser omisos. Como bien decías, ya no me puedo hacer un lado. Es el momento de no solamente elegir, sino también de ejercer la ciudadanía, exigiendo que se cumplan, claro, ¿sí? Y que se atiendan las necesidades. Son dos momentos, la elección y por supuesto la demanda como ciudadanas y ciudadanos que tenemos de dar seguimiento a esas personas que nos representan y que son servidoras y servidores públicos. Derechos y obligaciones. Así quiero ubicarlos. Claro. Entonces creo que eso es fundamental, no es cada 6 años, o sea, ya elegimos, pero hay que estar pendientes de lo que van haciendo a lo largo de los 6 años. Tal cual. Porque tienen que entregar cuentas. Entonces ese sería como el mensaje que creo que podría mandar en este momento que es tan importante, ¿no? Muchas gracias, doctora. Bueno, tal vez es una frase un tanto dura, pero tenemos que recordar que cada quien tenemos el gobierno que nos merecemos, y cuando hablo de merecemos es qué es lo que estamos buscando, en quién vamos a depositar nuestra confianza. Entonces hoy por hoy, retomando el hecho de que estamos próximos a un proceso electoral, es bien importante esa responsabilidad que tenemos las y los ciudadanos de este estado, de los estados donde se vayan a llevar a cabo los diversos procesos electorales, que nos informemos, que veamos quién queremos que nos represente, pero también hay una responsabilidad por aquellos que están buscando representar a su entidad. No es una cuestión de poder solamente, es una cuestión, realmente es una responsabilidad que vamos a proponer, y sobre todo el aceptar que hay problemáticas donde vivimos. ¿Y cuáles son? Es como, voy a regresarme un poquito, es lo difícil que marcó Chiapas el poder decir que hay feminicidios. Si no marcamos y si no aceptamos las problemáticas que existen en nuestra entidad, no podremos proyectar los próximos desafíos y soluciones que pueda haber para poder tener un mejor desarrollo. Y no hay que descubrir el hilo negro. Hay investigaciones que establecen que donde hay equidad, donde hay un tema económico, laboral, en equidad tanto para hombres y mujeres, esa entidad resulta ser más próspera. Entonces hoy por hoy aquellos que quieren representar a su estado, a su municipio, es bien importante que tomen en cuenta que hoy
más que nunca las mujeres vamos a luchar por la perspectiva de género. Y bueno, para cerrar, agradecerles mucho el espacio, vengan cuando quieran. Y obviamente pues reforzar lo que dicen mis grandes amigas, que estamos en un momento, siempre se dice, ¿no? Un momento histórico, pero es que en esta ocasión siento que las mujeres no solamente hemos irrumpido el espacio, sino que estamos logrando pasar a la historia como mujeres que han no solo estado en el espacio, sino trascendido, trabajado, aportando, y ahora tenemos la posibilidad de que incluso se esté abriendo el camino para que las mujeres, grandes mujeres, científicas, académicas, con trayectoria política, en fin, todo lo que somos las mujeres que estamos luchando por los espacios, estemos representadas por nosotras mismas. No es lo mismo, lo comentó la doctora, cuando te hablan en tu idioma, cuando alguien de tu origen está en el lugar, no es lo mismo igual para las mujeres. Yo me siento totalmente interpelada cuando estoy hablando en estos grupos en donde me invitó la maestra Aide a colaborar con las mujeres que estamos en la incidencia política, vernos a nosotras mismas como pares, con nuestros mismos problemas, nuestros mismos sueños, nuestra misma avanzada, nuestra misma ímpetu por estar y levantar la mano desde el género. Entonces yo creo que ahí estamos, ahí vamos a estar y ahí vamos a estar mañana también. Yo quisiera hacer un llamado a reflexionar, sobre todo en este momento tan coyuntural que es el tema electoral, a que no solo razonemos el voto, sino que lo hagamos efectivo. No nos quedemos en la casa, hay que ir. Hay que defender el derecho. Acuérdense que un derecho que no se ejerce, se rompe. Nos ha costado tanto trabajo a las mujeres tener el derecho al voto, que salgamos a las urnas. Somos más las electoras mujeres que los hombres que están por ejercer el voto. Así que podemos hacer la diferencia, hombres y mujeres, en el día de la votación. Yo los llamo a que ejerzamos ese derecho con responsabilidad, con ética, pero sobre todo sin violencia. Salgamos a un espíritu electoral, a una jornada en donde vamos a ejercer uno de los votos que más nos ha costado a los mexicanos y mexicanas, pero que lo hagamos de manera pacífica. Muchísimas gracias, Sandra, Aide, Ale. ¿Qué más les digo? Nos vemos en 15 días, vamos a sacar, o en 10, ¿no? Porque digo, hay mucho que platicar. Sí. Me gustaría conocer un poquito de cómo ha sido su historia, cómo ha empezado su historia y cómo han ido evolucionando. Digo, lo que normalmente a veces por ahí no se platica. Entonces yo les dejo aquí en la mesa para que la próxima, en 10 días o en 5, no sé, cuando ustedes terminen, podamos volver a reunirnos y a platicar y justamente generar dinámicas que permeen la sociedad y que hagamos una sociedad diferente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a quienes nos escuchan, nos ven.